ahora nos esperan 58 días para elegir a 130 congresistas y ojalá elijamos a gente que quiera pasar a la historia, ¿no? Que no, el dinero, ya ven qué le pasa a Toledo, qué le pasa a Ollanta, qué le pasó a Alan García, al mismo Prado, ¿no? El Imperio Prado, tanto dinero. Y a ver, el nieto Marianito Prado Sosa, el playboy de los años 60, terminó tuberculoso por la selva. Y la hija de Pinochet, Salvador. La hija de Pinochet, de Augusto Pinochet, acá en Chile la agarran y la han pateado, la han escupido, la han tirado al piso. Es decir, hay que dejarles... La historia. Es la herencia del papá. Claro, hay que dejarles un legado, pues, de transparencia, de honradez, ¿no? Mira, la señora Bachelet, al papá lo hizo asesinar, pues, Pinochet. Bueno, Claro. Y a ella también le pusieron ratas para que le muerdan la vagina, ¿no? ¿Y dónde está ahora la señora Bachelet? 2 veces presidenta de Chile y ahora embajadora en la OEA, creo, ¿no? Así es. En cambio, la hija de Pinochet, que tuvo todo el poder y todo, acaban de agarrarla a escupitajos, a carterazos, es decir, y los carabineros ni se metían, ¿eh? Dejaban que ahí está en el YouTube, ¿no? Ajá. Ahí se ve cómo la tratan a la hija de Pinochet. ¿Qué culpa tiene esa mujer? Bueno, para que los padres no cometan pues las estupideces, los abusos, los atropellos, los robos, ¿no? que cometen para que sus hijos no carguen después con ese karma, Claro. Por si acaso, Federico Dantón sal con casco, por si acaso. Sí, pues. Sí, eso es más que seguro. Muy bien. Bien, ya está por aquí. Sí, Alejandro Rodríguez Medrano. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Salvador. Buenos días, Mujica. Hoy... Alca y Elías Portugués, y bendiciendo a Dios por un día más de vida. Y aparte de eso, con muchas novedades. Hoy día vamos a hablar... No, te quería hacer una pregunta. Antes que me la hagas la pregunta... No, ¿qué día le haces misa tú al Señor crucificado? El ¿no? primer viernes del mes. Ah, el primer viernes del mes. Cristo milagroso. Cristo milagroso. Muy bien. Bueno, déjame decirles lo que vamos a hablar el día de hoy, Salvador. Porque hay cosas muy importantes y de trascendencia nacional y que pido una reflexión de lo que yo diga. Primero, vamos a hablar del presidente de la República, de los poderes del Estado, Tribunal Constitucional y, aparte de ello, otras cosas más que recibiré las preguntas para absorberlas en su momento. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti por estar con nosotros sin cobrar un solo centavo. Viene, ¿no?, gastando su gasolina, su tiempo, quemándose las pestañas, preparando durante la semana los temas que va a tratar el día de hoy, ¿no? Aparte de eso, viene con sus dolores de columna. Él ha sido operado a la columna, pero así pues la persona que quiere dejar algo para la historia, algo para que lo recuerden. A futuro. A futuro, algo para que lo recuerden, ¿no? No el recuerdo, sino de que si el Estado te preocupó en darte una educación, bueno, pues retribuye al Estado con tu sapiencia, ¿no? Claro. Que muchos no lo hacen. Pero es que es preferible que dejar algo positivo para que lo recuerden con cariño a no dejar nada para que pases inadvertido por este mundo, o dejar fortunas mal habidas, ¿no?, actitudes contra la humanidad, como lo que hemos visto, ¿no? Como le dieron 3.650.000 a Keiko para que ella, como congresista, con sus 37 congresistas que tenía hasta el año 2011, ¿no?, entonces no den luz verde y se opongan a los octógenos. Y mucho diabético, mucho hipertenso, muchas personas que son afectadas por el exceso por el cloruro de sodio, por el azúcar, por la grasa, ¿no?, las grasas saturadas, ¿no?, habrán muerto, o sus familiares han tenido que cargar con su enfermedad o asistirlo en su lecho de dolor. ¿Por qué? Porque Alicor, ¿no?, siguió envenenando a la población pues con sus productos altos en contenido en grasas saturadas, en sodio y en azúcares. Bueno, entonces, como digo, esa gente no pasará pues a la historia por haber hecho algo bueno. No te olvides del karma, Salvador. Eso ya es arriba, eso es el de allá, el de allá, pero acá mismo. Tú acabas de decir que dejan y después a los hijos. Y mira pues lo que pasa, ¿no? Así es. Bueno,
lo que acabamos de reflexionar es viendo pues cómo la han tratado a la hija de Pinochet, que no nos alegramos. Ajá. Pero empecemos por el comienzo. ¿Por quién arrancamos? Con el presidente de la República. Es una lástima. Ya. Una pena. Eso lamentablemente tendrá que dejar el cargo. No está apto para ser presidente de la República. Y lo digo con todas sus letras. ¿Cómo es posible que el presidente de la República, primer dignatario del país, a quien la obligación que tiene y que se la impone la Constitución es cumplir y hacer cumplir la Constitución? Lamentablemente, ¿cómo puede salir un presidente de la República y decir respeta fallo del Tribunal Constitucional? Desde Cerro de Pasco, el presidente Martín Vizcarra afirmó ayer que el Ejecutivo respeta las decisiones tomadas por la Administración de Justicia, refiriéndose al fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso de Keiko Fujimori. Podemos tener opiniones en uno u otro sentido, pero aquí lo que corresponde es ser respetuoso de las decisiones de los entes responsables. Explicó además, reiteró, que en su gobierno se respeta la independencia de poderes. Hágame el favor, señor presidente de la República, si usted no está apto para gobernar a nuestro país, dé un paso al costado. No se puede permitir que un presidente de la República no conozca los principios constitucionales. Y se lo digo con las letras, tal y conforme lo obliga la Constitución. Ese es un desconocimiento pleno de que no sabe sus derechos y no reconoce los derechos de los demás. Ya. El hecho nada más de haber contestado la demanda tendrá que cesar a su ministro de Justicia, que es el defensor de la legalidad por partes y cucharadas. Así es. Por partes y cucharadas. Es que tengo que enganchar todo, tengo que enganchar todo para que se no, pero lo vas a enganchar. Ya, okay. Pero ya te dije el fallo. A lo que vamos es a lo siguiente. Ya te dije el fallo. Que el presidente de la República, quizás en un populismo para decir pues que no interviene y que él respeta los fallos. ¿Cómo va a respetar, pues, Salvador? Pero acá hay una cosa, pues, que esos señores magistrados, 6 tribunos, le dicen, ¿no? Tribuno es un título excelso para una persona que ha ejercido la magistratura, ha ejercido la justicia y ha tenido pues una destacada labor, entonces es un tribuno. Pero tribunos a esto porque integran un tribunal constitucional. Bueno, recordamos triburros serán. Triburros. Vamos a recordar algo que de repente el público no tiene presente, ¿no? Estos señores ya tenían vencido su plazo, su mandato el 5 de junio, 6 de ellos. Solamente Ferrero era el que podía quedarse, ya ¿no? con cargo. Ya, y entonces los otros 6 han debido irse y hubo un caso, y Alejandro Rodríguez lo recuerda, el señor Ramón Callirgos, así es, miembro del Tribunal Constitucional. Ajá. Se le venció, hoy se fue. Así es. Agarró y ¿Cuándo le pasó algo? Nada. ¿Qué le iba a pasar? Que cumplió con la ley. Tenía que firmar algunas resoluciones que habían quedado. Con él sí, pero las demás no las firmó. Que había hecho sala él hasta ese día. Pero las que posteriores no firmó ni una. No. Y ese señor Ramón Callirgos es un señor de señores y un respetuoso de la ley. Así es. Un ejemplo, ¿no? En cambio hubo otros que se quedaron porque dizque el reglamento. No, la ley orgánica le da esas facultades, pero se refiere pues a eso que cuando, por ejemplo, que está en el cargo, se le vence automáticamente el tribunal que lo reemplace. Pide al Congreso que nombren al reemplazante. Nombran al reemplazante, él tiene, como se pide antes de 3 meses, él tiene que permanecer los 3 meses en ese cargo. Claro. Vencido su cargo tiene que irse. Para tapar ese vacío. Pero no pues cuando hay 6 que se van, ¿no? Claro. Y mantener. No, y además, Salvador, por lógica, son 5 años, lo dice el 201 de la Constitución, el noveno 5 años, no hay reelección. ¿Qué significa cuando se pasa un día más? Es una reelección automática. Bueno, y el presidente de la República, avalando esta situación, resulta increíble. Lo escuché ayer y no te imaginas la indignación que se siente cuando violan la ley en tu cara. Bueno, vamos a otra cosa porque la verdad los temas son de suma importancia. Pero que quede bien en claro. Este señor... Ya el señor presidente de la República está en infracción a la inmoralidad
permanente, porque un presidente que no conoce lo elemental de los principios constitucionales no puede gobernar en nuestro país. No, y para eso tiene tantos asesores, ¿no? Y tiene su primer asesor es el ministro de Justicia, aparte de los procuradores y todo. Pero, como digo, la gente no recuerda pues que hubo un señor, el señor Bomón Callirgos, que es miembro del Tribunal Constitucional, se le cumplió y se fue. Salvador. Al día siguiente ya no estaba y después firmó las resoluciones que habían quedado para su firma, pero no las nuevas causas que Déjame terminar lo del presidente. El presidente de la República está desconociendo el artículo 51 de la Constitución que dice: prevalece sobre toda norma legal la ley, la Constitución, después la ley, después las normas de inferior jerarquía. Infracción constitucional, artículo 51. La duración del cargo, el 201 de la Constitución. ¿Qué cosa dice? Nadie debe obedecer a un gobierno usurpador ni quienes asumen funciones públicas. El artículo 46. ¿Qué cosa dice? Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. ¿Es una usurpación de funciones públicas o no? Sí, otra infracción del presidente de la República. ¿Por qué te le cargas al presidente de la República? Porque es la cabeza, es el barco que tiene que estar dirigido por él. Está bien, pero también el presidente de la República... Perdón, Salvador. El presidente... Tú eres el director y jefe de esta radio. Ya. ¿Yo puedo pasar por encima tuyo? No, pero hay cosas que tú estás exponiendo precisamente porque yo no las manejo. Y entonces tú estás hablando, sustentando y argumentando lo que yo no manejo. ¿Y el presidente lo tiene? No lo tiene, porque eso demuestra una ignorancia. Por eso, entonces a lo que voy es a lo no me dejaste terminar tú, porque cuando dije el ministro, como el ministro de Justicia, el titular de que debe representar la legalidad, proteger al presidente de la República para que no cometa un exabrupto como lo ha hecho en esta declaración. Esta es la mejor prueba de lo que ha salido y lo ha dicho por televisión. Es que tenemos un presidente... Ahora, el procurador del Ministerio de Justicia, ¿cómo se le ocurre contestar una demanda? A eso vamos a llegar, pues, por eso, pero por partes, porque está bien, cuando uno tiene mucho que decir, lamentablemente no dosifica lo que Estamos hablando pues del Ejecutivo. Y el público, pero por partes del Ejecutivo. Estamos hablando del motor, luego hablamos de la caja de cambios, luego de la transmisión del carro. ¿Por qué? Porque el público no es erudito como tú, ni nosotros tampoco. Entonces hay que irle hablando por partes y cucharadas para que te entiendan bien, porque si no va a decir, Alejandro es un incendiario. ¿Qué incendiario? Por eso, a lo que voy es a lo siguiente. Terminemos con el presidente y con los seis miembros del Tribunal Constitucional. Pero te estoy diciendo, justamente te estoy leyendo para que sepas cuáles son las infracciones que está cometiendo el presidente de la República. Claro, pero no solo terminado él. Con respecto a él, porque él tiene que velar por esto. Y el ministro de Justicia también. Y el Tribunal Constitucional, los 6 miembros del Tribunal Constitucional. También vamos a hablar de eso ahorita. Primero déjame terminar con los asuntos del presidente. Todas sus infracciones constitucionales. Es una inmoralidad permanente. ¿Cómo puede desconocer el ministro de Justicia que existe una ley orgánica del Tribunal Constitucional que le da 5 años y le dice el artículo 9, no hay reelección inmediata? Si no hay reelección inmediata, él debió haber dicho, ¿sabes qué, presidente? Usted no puede hablar sobre esto, tiene que cesar o denunciarlo a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero esa era su función legal y respetuosa del ministro de Justicia, y no lo ha hecho. Una cosa, Alejandro, ¿qué hace el nombrar los miembros del Tribunal Constitucional? No es función del Ejecutivo, sino del Legislativo. ¿Qué hace el Ejecutivo cuando se encuentra con un Legislativo que quiere poner su gente contra tirios y troyanos, como es el caso de Felipe? Ya lo cesó, pues, ya lo disolvió, ya lo dejó sin efecto. Actuó dentro de la ley. Por eso, pero ¿qué hace? Perdón. Pero es que el Congreso con tiempo, no ha nombrado los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Sabe por qué no lo han hecho? Para mantenerlo a estos. Por eso. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace Vizcarra? ¿Qué tendría que haber hecho? Ya lo hizo, ya disolvió el Congreso. Ahí está. Ahora debe denunciarlo ante la Comisión Permanente para que el nuevo Congreso que venga proceda a la denuncia y lo meta preso, porque están haciendo una usurpación de funciones públicas. A mí no me interesa, yo cumplí mi mandato y aquí quedo. ¿Cómo puedes actuar tú sin jurisdicción y competencia establecida en la Constitución y en la ley? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Contralor? ¿Por qué se le está pagando a estos señores cuando ya se le venció el mandato? Bueno. Es un asco, Salvador, discúlpame la expresión. Ahí no cabe la menor duda, y no es solamente... Esa es la infracción constitucional del presidente, que ya inclusive la Constitución Permanente lo puede vacar. Están todos los elementos típicos. Ahora tú dices Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional tenía 5 años. Ya. ¿Qué dice la Constitución? Dura 5 años el mandato. El artículo 9. Para los jueces es hasta que cumplan 70 años. Para todos los funcionarios públicos cumplen 70 años y tienen que irse. Hasta las Fuerzas Armadas, quien sea. Ya. Y entonces, ¿qué sucede? Pero vamos con un juez. Ya. Cumple 70 años. Se va. No se puede quedar un día más. No se puede quedar, solamente firmará lo que, como hemos quedado. Claro. Firmará lo que vio, las causas que quedaron para la firma. Se radicó competencia y jurisdicción que tiene que votar. Ya. Tiene 15 días para resolver, o sea, firmar. Idéntica situación es del Tribunal Constitucional. De todos los funcionarios, cualquiera que sea el rango. Me refiero al Tribunal Constitucional. En este caso específico, es el caso. Claro, el Tribunal Constitucional no puede quedarse un día más. No puede, y prohibido. ¿Por qué? Porque la Constitución no ha sido modificada. Dime, ¿cuál es el artículo constitucional que le permita a ellos mantenerse en el cargo? Ya. Un militar que llega a su límite de edad, 70 años también, ¿no es cierto? Se va al tope. 70 años. Pasa a retiro inmediato. O 49 y por ¿cómo se llama? Por tiempo en el grado, también se va. Lo que pasa es que han agarrado el antecedente del Tribunal Constitucional anterior, en la que se permanecieron más de 4 o 5 años. Pero Urriola, que se quedó, ¿por qué no los votó? Aquí está pasando lo mismo con este señor que está todavía con el mandato. Él no debe despachar con ellos, porque ya está contaminado. Ferrero. Ya está contaminado. Y ya está. Oye, Salvador. El defensor. Por lógica, mira, por lógica. ¿Qué cosa lo que sucede? Por lógica. Yo me quedo en el cargo. ¿Cómo puedo despachar con una persona que no tiene competencia y jurisdicción? Además, yo tengo la responsabilidad del control de la Constitución. ¿Qué está pasando? Claro, o sea, pero yo te quería... Es una vergüenza de que el presidente del tribunal salga muy orondo y diga, oye, yo declaré nulo el asunto de esto. Hazme favor, ¿qué explicación le está dando al pueblo? Lo que él debe dar una explicación al pueblo que debe de irse. Por eso te decía yo, es expresidente. Ya lo fue, ya fuiste. O sea, no están avalando la anarquía, El Salvador. No solamente avalando la anarquía, un presidente de la República que salga diciendo esto, hazme favor, no puede estar en el cargo, lamentablemente no puede estar en el cargo. Bueno, vamos a otra... Es una inmoralidad permanente, Salvador, y un peligro para la sociedad. Ya. Vamos. Si no conoce, no respeta tu derecho, no conoce lo que es el mandato de los principios constitucionales, ya se quita. Ya. Vamos a otro caso, porque el tiempo nos gana, mira, ya... 8:25. Ya. El caso de la demanda competencial. Peor, más grave, pues, Salvador. A ver, pues, pero... ¿Cómo es posible que la comisión permanente, él se sigue sosteniendo que es presidente del Congreso? Hazme favor, él es presidente de la comisión permanente. Disuelto el Congreso, ya solamente asume nada más ahí. Ya. ¿Cómo un presidente puede también avalar? Esto es una inmoralidad, Salvador. Inmoralidad, ignorancia, ¿qué es? ¿O interés? Podría ser. No puedo calificarlo porque eso lo tendrá que calificar las personas que lo juzguen, porque eso deben estar presos por inconducta funcional y además por usurpación de funciones y permitir la corrupción en esta naturaleza. Si todo está corrupto, todo está podrido. Eso ya lo hemos venido repitiendo. Yo lo vengo diciendo hace 4 años. Aquí está ponchado en la radio, está inclusive dicho, está colgado en el YouTube. Ha mejorado la puntería ahora. Ahora se ha mejorado, ¿por qué? Porque ya, bueno, pues ya estos ya... Están expuestos ya. Ya, yo recuerdo que no nombraban defensor del pueblo y Sánchez de Noriega creo había renunciado para irse a candidatear, no sé cuál, y Pablo Albán creo se quedó como defensor del pueblo como 4 o 5 años. Esa es estrategia. Esos son los inmorales que ves tú y hoy violan la ley, gozando. ¿no? Y salen, por ahora está de director creo de Proética. ¿Quién está en el teléfono? A ver, Francisco León quiere hacer una pregunta. Silvio, salía y ayer. ¿Puedes resolver la pregunta? Sí, doctor. Buenos días, amigo. Buenos días, doctor. Unas observaciones. Dígame. El presidente, el señor Blum, ha dicho que, dice que las cosas se hacen en el marco de la Constitución, sí, respeto, etcétera, etcétera. Entonces no nos está sugiriendo, no sé, a propósito, sin querer, queriendo, que ya debemos cambiar de Constitución. Y y la segunda pregunta es, tanto el señor Klimper como la señora Keiko se han negado a declarar. ¿El negarse a declarar no agrava su situación? Muy agradecido. Mire, toda persona tiene derecho a saber defenderse o no. La Constitución te protege a defenderte como quieras. Tienes libertad de hacerlo, inclusive buscar el abogado que tú necesites si quieras.
Con respecto a lo que dice usted de que es respetuoso de la Constitución que debe modificarse, la Constitución tiene que modificarse previo nombramiento de una comisión que establezca qué artículos se pueden mejorar, o de lo contrario que se ponga en vigencia la Constitución del 79 suspendiendo dispositivos constitucionales que afecten el interés extranjero internacional. Yo creo que con eso solucionamos el problema hasta que se convoque a una constituyente. Y con respecto a lo del Tribunal Constitucional, que dice que es respetuoso de la Constitución, háganme favor, lea usted el artículo 51 que habla del principio constitucional y los plazos del 183 del Código Civil que habla del Código Gregoriano. Los plazos se vencen el día en que está establecido en la ley. 5 años son 5 años, ni un día más ni un minuto más. Aquel que se pasa del minuto o el día, automáticamente ya está en el ejercicio de usurpación de funciones públicas, como lo está el Tribunal Constitucional y todas aquellas entidades que la siguen violando abiertamente. Reconocer por las primeras autoridades, en este caso del Ejecutivo, que tienen validez jurídica al contestar una demanda y decir al presidente suelto de hueso que él respeta la decisión del tribunal. ¿Cómo va a respetar una cosa que es espuria? Por eso que te meten a la cárcel, por eso que te juegan indebidamente. ¿Por qué? Que no respetan los derechos. Yo no quiero que haya otro Alejandro Rodríguez Medrano que me metieron preso sin que exista denuncia constitucional abierta. Gracias a Alba Jar, que como se llama, que alegremente me pone tráfico de influencia y corrupción de funcionarios, cuando solamente se aprobó en el Congreso infracción a la Constitución y abuso de autoridad, bien, pedido por 2 congresistas. Entonces, ¿de qué honestidad, de qué defensa de los derechos humanos estamos hablando? Bien, Alejandro, Francisco León te preguntó si la señora Keiko y el señor Klimper, ¿no?, es tu derecho. Están en su derecho, pero... Hay una ley de guarda que salió en la época del APRA, en que podías guardar silencio. Es tu derecho. Claro. Y eso, el silencio, con las pruebas fehacientes que existe, es suficiente. No necesitas que te lo responda. Por eso. El hecho de haber sido juez, por eso es la evaluación, Salvador. Ya, y tú hiciste el día y ayer también de la discordia concordada. ¿No es cierto? Esa es la que aplicó Beltrán Rivera para el caso del narcotráfico de Persiles Sánchez. Igual sucede hasta en la fecha porque no ha sido cambiado ese artículo de la ley orgánica. Entonces, la famosa está un vocal supremo, hoy juez supremo le paran cambiando, ¿no? Un juez supremo que había declarado que Persiles Sánchez sí debería ir preso por narcotráfico, que esto. Cuando veo que acá se ponía 3-3, ¿no?, y que podía cambiar, pidió su voto y cambió. Y dijo que no debería irse preso porque no era... ¿Es de la discordia concordada? No, la discordia concordada... No, pero él aplicó eso. Claro, pues. Y salió es su facultad de él puede cambiar de opinión. Pero haber facultad de un juez y que nadie lo meta preso. Ajá, tú has dicho algo cierto. Ya. ¿Cómo es posible que hoy en día los jueces corruptos, los jueces corruptos? Ya, bueno, tú lo estás diciendo, no lo estoy diciendo yo. Con excepción de buenos jueces que hay siguen algunos, la ley. Claro. No, hay. Existe. Yo estoy diciendo los jueces corruptos deben ir presos. Ya. ¿Acaso están metiendo presos a toda esta gente que está haciendo barbaridad y media, metiendo presos sin estar sustentado con pruebas fehacientes? Basta un índice para meterte preso. Bueno. Nosotros dijimos aquí en la radio cuando salió esa ley, es inconstitucional, porque está violando el principio de la presunción de inocencia. Sí, pero la presunción de inocencia pues no se daba cuando ya hay sentencia de primera instancia, aunque sea. Estamos porque de acuerdo, para la presunción de inocencia es cuando el fiscal todavía no acusa. Pero cuando ya el fiscal, porque ¿qué cosa es una sentencia? Una sentencia es la evaluación el fallo, la evaluación, cuando el juez dice tiene la convicción ya. Para eso es la prevención. Para eso es la prevención preventiva, cuando ya está convencido de que hay delito. Claro. Bien. Entonces, si la ley está vigente, ¿cómo el Tribunal Constitucional puede desconocer una ley y anula porque es un derecho constitucional? No, es que no, están jugando con palabras y así juegan todos. No, y el problema es pues que lamentablemente los medios de comunicación nosotros tienen, pues, a Magali, Guerra, Combate, Salvador. La Foquita Farfán se encamó con fulanita en Cuba, y entonces estamos a 58 días para elegir 130 congresistas y el pueblo está pues en una ignorancia total, ¿no?
Vamos con otra pregunta. Don Julio Romaña quiere preguntarte. Don Julio es una persona muy especial. Adelante, don Julio, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Un saludo a todos. Un saludo al doctor. Buenos días. Doctor, una consulta muy concreta. Mire usted, si el que recibe una coin, en este caso, vamos a poner un ejemplo, la que acaba de salir del libre, ya, 3 millones de señor Romero, 1 millón de no sé quién más, de Roca Benjalides, de la Consciente, es decir, un montón de millones. Muy bien. Dígame una cosa, ella por eso es una delincuente, está contra la ley. Ya, y el que corrompe, los que han dado el dinero sabían por qué lo daba y para qué lo daba, para obtener beneficios posteriores, indudablemente. Dígame, no son tan delincuentes como la que reciben. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Debe también estar investigado y debe estar preso, salvo el caso cuando se acepta la denuncia que va a recibir una coima o va a entregar una coima. Ahí recién puede salir libre. Pero aquel que corrompe a un magistrado, corrompe a una autoridad, automáticamente deben estar los dos comprendidos dentro de un proceso penal. Doctor, ¿sí o no? Estamos de acuerdo, le he dicho, estamos de acuerdo. Esa era toda mi duda, doctor, y me parece que aquí no hay que respetar apellidos que el señor Romero... No, acá lo que pasa es que con la colaboración eficaz no quieren estar presos. Entonces... eso también, eso me parece mal porque se amparan en eso y qué bonito, ¿no? Yo doy tanto a todos y después que podría ser condenado a una rebaja de pena a un 50%, a un 25%, a un 40%, estamos de acuerdo. Pero la ley no lo dice eso, la ley no te autoriza eso. Ya, doctor, sería importantísimo, ¿por qué? Porque sembraría un precedente para que en el futuro... Que no haya de esa coima, pues en otros países acaso lo permiten, ni bien estás entrando ya te están interviniendo. Y al toque te meten preso. Acá no, acá saben, inclusive estamos viendo toda la inmoralidad que existe y están libres. ¿Cómo puede ser? Eso es injusto. El pueblo peruano no tiene protección. La gente se está muriendo de hambre mientras otros se están robando. Eso no es intolerable en un peruano. Ya. Muy bien, doctor, muchas gracias. Eso no quiero interrumpirlo más. Muy agradecido. ¿De qué? Gracias a usted, don Julio. Bueno, te ayuda a colaborar para que el pueblo también entienda. En el Perú no son coimas, son donaciones. Era donación, no es coima. Coimaza. Tremenda coima y la evasión tributaria. Oye, ¿quién te da 3 millones de dólares? Pues hazme favor, Salvador, hombre. Una donación tremenda. ¿Cuánto ha donado al Hogar Clínica San Juan de Dios? ¿Cuánto ha donado a quemados, a hospitales, a escuelas? Ahí no. A comedores populares. Por eso el pueblo tiene que saber por quién va a votar dentro de 58 días. Otra llamada. La señora Carmen de Villa María del Triunfo nos llama. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señora Radio Moderna? Adelante con su pregunta. Doctor Rodríguez Medrano, una pregunta quería hacerle. Mire usted, ahora que ha salido este caso del señor Villanueva, que ha robado plata al Estado en la región de allá del Amazonas, ¿usted cree que no sabía el señor Vizcarra a quién escogía, qué ladrón estaba a su lado? ¿Sería cómplice el señor Vizcarra en su punto de vista de una asociación ilícita para delinquir contra el Estado, apoyando y teniéndolo de premier a este señor en su momento? ¿Cree usted que sea así? Queremos su respuesta, doctor. Buenos días. Gracias, señora. Doctor, a usted le han hecho la pregunta. ¿Usted cree o no que el Vizcarra, presidente Vizcarra, sabía o no que Villanueva estaba metido en todos estos negociados? Es muy fácil mentir. Y es muy fácil tratar de engañarle al pueblo. Pero a la larga, no hay verdad que se oculte. No hay verdad que se oculte. De todas maneras sale a flote. Así es. Acuérdate que acá dijimos nosotros de que... Pero es difícil, doctor, no es difícil que no sepa el presidente. Un momentito. Hombre de confianza. Nosotros aquí dijimos de que cambiara a sus asesores. Y a la semana salió como asesor del presidente de la República. Igual, hoy en día le vuelvo a decir al presidente, cambie de asesores, porque ya lo llevaron a usted a la vacancia presidencial. Sí, y si continúa con esa actitud, lamentablemente tendremos que pedir que renuncie. Porque de lo contrario, estamos en manos de quién, o sea, estamos en manos de un piloto que no sabe dirigir el país.
No, pero Villanueva, pues, la pegaba, era un cínico, viejo, vos, su madre. Le estaban enrostrando que había recibido billetes, no, eso es falso. No, tenía una máscara ahí. Sí, viejo, y ha sido, y la coima la ha recibido cuando ha sido, pues, Salvador, gobernador de San Martín. ¿Sabe lo que significa opereta? Bueno, estamos en una ópera ridícula, no, la ópera es una obra de la teatro. ópera es diferente. Claro, pero la opereta estamos en una opereta ahorita. Una ridiculez de la ópera. Pues. Ya. Es una fantasía inverosímil y disparatada. Claro, disparatada, porque es una caricatura, digamos, de una Perú, ópera. Yo diría, el Perú es una opereta. Y lo he escrito, porque lo he buscado. Bueno. Entonces, ¿a qué hora te toca tu función marioneta? No, acá, Mujica, ¿cómo se llama? A la mariposa. Por la cara. No, como si yo soy el gran tenor. Ya. ¿Cómo se llama? Pavarotti. Luciano Pavarotti. Esto sí, por si acaso. Señor presidente, déjese de flor y ponga acción. Si usted quiere pasar a la historia, tiene que denunciar a su ministro de Justicia, cambiarlo, y a ese procurador votarlo. Y hablando ¿Por qué? Oye, no existe... Vicente ¿Cuál Ceballos, es el pronunciamiento del colegio de profesionales, en este caso del colegio de abogados? Mira tú, si el colegio de abogados dice que... sábado eligen decano. Así es. Y la está peleando, mira, el doctor Manuel Jiménez Achútegui. Ajá. Y parece que con Villestein, pero aunque se ha caído, parece Villestein, bueno. No, también está el doctor Gutiérrez. Pero parece que está entre Jiménez. los dos, ¿no? Entre Jiménez Achútegui y Villestein, Bueno. pero Villestein parece que se ha caído porque le han sacado por ahí cuando fue pues, presidente de la Suprema y cuando fue notario. No solamente cuando fue presidente, acuérdate que él fue el que creó la sala especial integrada por San Martín Castro cuando la ley dice que debía salir de la sala penal permanente y él la Pero hizo. esa sala lo juzgó a Fujimori. Así es. San Martín, Dirigido. Castro, Príncipe... Un vocal superior juzgando a un supremo, pues, hágame favor. Y Prado Saldarriaga. Y sobre todo sobre los cambios que te vienen hablando y están proponiendo, ¿no? Por ejemplo, en la SUNAT, en el Banco Central de Reserva, tienen que cambiarlos. Todos hablan en contra del propio... ya, momento. Mira, nosotros estábamos defendiendo al presidente de la República, pero hoy en día ya se cayó porque decir esto en los medios de comunicación... Estamos de acuerdo que ¿no? alguien tiene que mover el gallinero, Ni hablar, porque el pues. presidente no puede estar soportando todo lo que viene pasando. Lo que se Él quiere tiene que es declarar- que hagan cambios. Acabo de decir, ¿cómo sigue permitiendo que en el Poder Judicial existan magistrados superiores ejerciendo la magistratura suprema cuando no tienen aprobación de la sala plena? Quiere decir que esto es una anarquía total. Por eso que Que decimos, administra pues, justicia. doctor, por eso que decimos, pues no pueden poner ídolos de barro como Keiko Fujimori, no, que se va llevando más de 8 No, millones pero esto de lo soles. esto lo he Momento. encontrado, que no lo ha Más de puesto. 8 millones de soles y nadie le sale a decir la verdad, cuando la SUNAT tiene la obligación de sacarle las cuentas claras y poderla denunciar. No lo hacen, ¿por qué? Porque así como usted va directamente al presidente de la República, así debe ser, porque el presidente tiene la obligación de cumplir con toda su gente. Y con la Constitución. Vamos con otra llamada. ¿Quién está en la línea? Luis de San Martín de Porres. Te escuchamos. Adelante con tu pregunta. Gracias, distinguidos caballeros. Un saludo muy especial para el doctor Rodríguez Medrano. Y de manera, como usted es un experto en materia jurídica y legal, y de repente muchos en los cuales yo me encuentro, no conocemos mucho de esos temas y a veces sería bueno hablarlo de forma coloquial. Y usted creo que lo hace pedagógicamente. Y justo quería preguntarle lo siguiente. En un tiempo determinado hubo una controversia en la cual algunos sectores decían que la señora Nadine Heredia, cuando estaba en el poder su esposo, podía postular a la presidencia porque supuestamente en la Constitución no decía esa circunstancia, no lo precisaba, y por eso, por ende, entendían ellos de que ella podía postular, pero según las discusiones que hubo en ese momento, decían, no, está bien, en la Constitución no necesariamente tiene que decir las cosas literalmente, o sea, de manera expresa, ¿no? Por eso tiene, o sea, la ley de elecciones, los órganos en las cuales las normas que están dentro de los organismos que regulan ese tipo de cosas, del ambiente de elecciones, creo que daban la prohibición. O sea, la pregunta a donde quiero aterrizar es lo siguiente: no necesariamente todo está escrito en la Constitución, tiene que ir seguramente a lo que lo complementa. Eso quisiera que usted me lo aclare, y muchas gracias, distinguido abogado. No, lo que pasa, los principios constitucionales dicen que todos pueden participar.
Cuando dice todos, no hay limitaciones. Una ley no te puede limitar el mandato constitucional porque prima la Constitución. Lo que pasa es que acá no se está aplicando los principios constitucionales que todos los peruanos tenemos la obligación de hacerlo cumplir. Todo ciudadano peruano, de acuerdo con el artículo 38, puede hacer lo que quiera, pedir lo que quiera y lo que considere pertinente a sus derechos. Y acusar a cualquier funcionario público, hasta pedir inclusive rendición de cuentas. Eso está establecido en la Constitución y en las leyes orgánicas que establecen la estructura. Las leyes orgánicas no te cambian la ley, la Constitución, entiéndanlo bien. Acá, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional, defensor de la Constitución, la esté violando abiertamente? ¡Oreja! Y salgan muy pomposos a sostener un hecho que ya no tienen competencia en jurisdicción? Ustedes ahorita lo meten preso. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace el Defensor del Pueblo? ¿Acaso los ha denunciado cuando ellos tienen la obligación de cautelar el derecho ciudadano y de protegerte? Lo están haciendo. Ni modo, pues. No seamos ignorantes en estas situaciones de los derechos que nos da la Constitución. Podemos ser ignorantes, pero no ingenuos, ¿no? Bueno, eso sí, ya te lo dije el otro día, que no seas ingenuo, Salvador, cuando me estabas preguntando de unas cosas. Yo aprendí mucho de ti, ¿no? Muchas gracias. No, en la vida se aprende, el que sabe enseña y el que claro, no, doctor. aprende, ¿no? Ajá. Y enseñar no es transfusión de conocimientos, he dicho. Enseñar es incitar a la búsqueda del conocimiento. Para que evalúes y escojas lo mejor. Así es. Bueno, hay otra llamada. Bien, don Jorge Borges está en la línea, buenos días. Buenos días con todo, buenos días, doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Ante el panorama que nos encontramos totalmente destruido de la patria, lleno de forajidos y delincuentes, tanto ejecutivo, legislativo, judicial, el asqueroso Tribunal Constitucional que ha reemplazado a la Corte Suprema sin corresponderle, para mí, creo yo, y le pregunto a usted, ¿sería conveniente que convoquemos a una asamblea nacional de los 25 regiones para reunirnos, bajar al presidente y poner la gente adecuada que siga manejando de acuerdo a los criterios que se ponen de salvación del país? Gracias. Bueno, eso necesitamos tener un grupo de personas que tengan la misma ideología que uno pretende hacer. De lo contrario, solo no haces nada, solo no puedes parar una ola marina. Pero no hay necesidad que sea la misma ideología, puede ser el mismo objetivo. Por ejemplo, en Chile, mira, las fuerzas políticas son dispersas, distintas, pero sin embargo tienen un objetivo y anda a ver lo que logran, ¿no? Mira nomás en Chile y mira nomás en Bolivia. Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, viejo, Perú, lamentablemente... Estamos en la cola. Estamos en la cola, pero no, en cualquier pero momento existimos. Puede estallar un polvorín. Mira, pues, el señor Dionisio Romero Paoletti dice que le ha dado a la señora Keiko 3.650.000 en efectivo. Dólares. No, de dólares. Obviamente no lo ha bancarizado. La señora Keiko Fujimori busca dice que no declaró que le había dado los 3.600.000. ¿Por qué? Porque él le pidió reserva para que no vayan a tomar represalias contra él. Mira, pues contra quién. Es que como Donald Trump, ¿no? va a tener represalias de Elías Portugués o de nosotros. Bueno, sí, pues. Entonces que por eso no. Entonces, ¿y cómo lo va a bancarizar? Pero dice que sí está bancarizado, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es de prueba, pues. Y lo entregó para pitufiar. Dice que lo entregó para pitufiar a Jorge Yoshiyama Sasaki y al otro, y a Rolando Reategui. ¿Y cómo lo ha bancarizado? O sea, eso no está bancarizado. Definitivamente no está bancarizado. El mismo lo ha blanqueado con aportes falsos. Romero Paoletti. Ahora, ¿por qué han salido a declarar la minera Volcan, Leche Gloria, todos los que le han dado plata? Sí, y hay 8 millones ahí que no se sabe dónde están, de acuerdo a lo que ha presentado flotando, a la ONU. Debe estar en el río. Y entonces, Río de Janeiro. Pero esto, ¿por qué sale? ¿Por qué han salido a echarla a Keiko? Porque ya sabe lo que se le viene, pues. Lo que se viene, o sea, hay que esperar lo que se viene, ¿no? Y lo que se viene debe ser muy fuerte. Mira, ya cayó César Villanueva. ¿no? Falta el popular currículum vitae. Falta el presidente. Currículum vitae. Es que lamentablemente han estado como autoridades, pues han estado metidos en los directorios, por ejemplo, ahí en la SUNAT, ahí hay un montón de no solamente eso, acuérdate que solamente renunció
siendo apoderado de Graña y Montero el año pasado. ¿Quién fue apoderado? Vizcarra, pues. Sí. Claro, él estuvo, tiene que denunciar. Con Ilsa, creo. Mira, Salvador, Pero aquí el que está también Klimper, ¿no? Tan inteligente, Klimper, bueno, pues, también, él Salvador, también son $260,000 que también lo da, no para está comprar- bancarizado. Tampoco. El problema aquí, la SUNAT, como bien dice la doctora Greta Minaya, nunca navegó en el buque de mis simpatías, era ¿Cómo que no? juez penal del 20 juzgado. Si es tu pata del alma. No, nunca ha sido mi amiga, ¿no? La hemos entrevistado acá, incluso cuando ha candidateado al colegio de abogados, claro. pero ella dice una gran verdad, ¿no? A grandes rasgos dice, faltan 2 testimonios, ¿no? Bueno, lo del Tribunal Constitucional dice que es asqueroso, bochornoso y me da vergüenza, pero que la SUNAT debe dar una respuesta a los peruanos. La SUNAT sí lo persigue al que lustra zapatos. Le pide su boleta. Está bien, estamos de acuerdo, Salvador. La SUNAT tiene... Las instituciones públicas, por eso estamos en una metástasis generalizada. Acá no se está protegiendo a nadie. Cada uno navega por su cuenta. Y eso no es correcto. Y también Llamarle la atención al presidente de la República es lo mejor que está haciendo, doctor. A ver, ¿qué nos dice Alberto Elías desde San Martín de Porres? ¿Cómo estás? Buenos días. Déjame terminar un ratito, Elías, un momentito, para la pregunta que hizo el amigo Lucho, creo. El artículo 2º, inciso 17 dice: toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Satisfecha la pregunta. Gracias. Ahora sí, pasa Elías. Alberto Elías, escuchamos tu pregunta. Buenos días, amigos de Radio Moderna. Buenos días, amigo. Saludos cordiales para todos ustedes y en especial al distinguido doctor Rodríguez Medrano. Le escuché decir a un constitucionalista que para analizar la Constitución y interpretar un artículo de la Constitución no podía darse una opinión de plano o de manera directa sin antes no haber leído toda la Constitución. Por ejemplo, cuando dice el doctor Rodríguez Medrano de que la Constitución como principio constitucional establece que todos pueden participar y ser elegidos, es cierto, pero más allá en la propia Constitución ya le establece un parámetro que para que ser candidato tiene que tener una edad, tiene que tener 36 Son los años. requisitos. Ya, Si no lo reúnen, mala suerte, perdió. Entonces ya no son todos, dejan de ser todos. Por otro lado, la ley no contradice la Constitución. Se supone que la ley que regula lo que manda la Constitución no la puede contradecir, pero sí la puede complementar y detallar. Entonces es la continuación de la Constitución. No, estamos de acuerdo en eso, señor. Estamos de acuerdo. O sea, la interpretación que queda en vacío se plasma en la ley. En eso estamos de acuerdo. Si no, no hubiera justicia. Exactamente. Entonces ya deja de ser todos, que mucha gente lo podrían utilizar. No, todos, y como la Constitución dice todos, pues vamos a ser candidatos. Los parámetros y los requisitos que la ley se exige deben de cumplirse a cabalidad. Si no, no puede, hay un impedimento. Sí, y ese impedimento esta justamente... ley cambie los principios constitucionales. Así es. Claro está. Así es. O sea, misma igualdad de la ley tiene que cumplirse. Quiero concluir con esto, que no solamente la ley que interpreta el principio constitucional, en este caso referido a los procesos electorales, también hay otra ley, que es un decreto legislativo, que es ahora llamado el texto único ordenado de los procedimientos administrativos, que es la 27444, que establece los procedimientos administrativos que todas las entidades públicas del Estado están obligadas a cumplir, entre ellos el Jurado Nacional de Elecciones, el Palacio de Gobierno, el Congreso de la República. Hubo un caso con el candidato, el moradito, el señor Guzmán, que había infringido los procedimientos de elecciones que están estipulados justamente y que lo regulaba la ley 27444. Y lo que dijo este señor es que dijo que él podía ser candidato porque una simple norma administrativa no podía impedir su candidatura, cuando justamente no era una simple. Muchos hablan de que la ley 27444 es una simple ley, no es
tan igual que cualquier otra ley general de la República, y hay que cumplir y hay que respetarla, y formar parte y complemento de lo que el Jurado Nacional de Elecciones maneja en los procedimientos administrativos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, dame la hora, mi querido... Como no, faltan 7 minutos para las 9. Sí, Ya estamos ya en la terminar. postrimería del programa. Lo que tiene razón, lo que está diciendo el radiodiente que ha llamado. Alberto Elías, creo, ¿no? No, entonces esto merece una reflexión. Por eso nosotros hemos dicho acá que tiene que hacerse una reestructuración de las normas legales porque se contradicen y pasan por encima de los mandatos constitucionales, como la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que se otorga, que son intérpretes de la Constitución, cuando el único intérprete es el Congreso. O sea, es una ley que contradice la Constitución, igual como la permanencia, que la han interpretado que se pueden quedar hasta cuando quieran, y eso no es así, tiene límites, y esos límites justamente, oye, si la propia Constitución dice, no hay ministros interinos, entonces, ¿por qué si no hay ministros interinos, por qué el ministro delega en el viceministro, y el viceministro en el secretario, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Pero una cosa, Alejandro, interpretar para el Tribunal Constitucional no es darle otro cariz o otro significado a la norma constitucional. Es lo que está pidiendo la persona que recurre, el recurrente, está pidiendo si está acorde con lo que manda la Constitución. Porque tampoco control de la Constitución, ¿qué controla? Controla quiere decir que no puede dejar de ver si se está aplicando bien la Constitución o no. Pero eso también es interpretación, porque no es aplicar la ley a su manera, sino interpretar si lo que está diciendo él y lo que dice la Constitución se condice. Pero es que el castellano tiene esas cosas, pues no. Lamentablemente la palabra control o la palabra interpretación para el ente constitucional viene a ser la misma jeringa, ¿no? Sí, pues, porque ¿qué está interpretando si lo que pide el señor Elías Portugués está acorde con lo que establece el texto claro de la Constitución? Para concluir, Salvador, si el presidente no toma una acción de corrección en estos momentos, lamentablemente va a tener que ser vacado. Lamentablemente. Bueno. ¿Por qué? ¿Pero quién lo va a vacar? El Congreso que entra. No, tiene que hacerse la denuncia. Cualquiera lo puede hacer, cualquier ciudadano lo puede hacer. Pero necesita 33,000 firmas o 48,000. Está mal, está equivocado, ese es para otra cosa. ¿Cuántas firmas se necesita para pedir? La denuncia constitucional la puedes hacer tú, cualquier ciudadano. Una persona individualmente. No me interesa. Pero. Y aquí hay gente que se está disparando también. Muy bien. Bueno, estamos nos ya. Ganó la hora, lamentablemente. Del programa. Ha sido muy corto el tiempo. Sí, es que la semana está movida y viejo, y viene la Navidad y inmediatamente la elección. Porque estamos ya a 58 días para la elección, y el Perú se juega. No se enmienda, lamentablemente esto va a ser un caos. La gente está ya estamos viviendo un caos. El pueblo está enardecido en el sentido de que mucha injusticia. Las autoridades son acéfalas, están usurpando funciones públicas que no le corresponden. Ejemplo nada más viviente lo del Tribunal Constitucional, Ministerio Público, que tenemos una fiscal que no tiene partida de nacimiento, llegó como llegó, elegida por un Consejo Nacional de la Magistratura corrupta, ya están saliendo los audios, cómo se negociaba. O sea, y un defensor del pueblo, ¿no? Que no hace lo que debe hacer. Que está haciendo a la señora esa que tiene pues un problema de salud y quiere que le apliquen la eutanasia, abocado a ese tema. Está muy bien. Nosotros, por supuesto que nos solidarizamos con esa persona que quiere pues una muerte digna porque está sufriendo ya 40 y tantos años, ¿no? Bueno, pero no es pues esa la función exclusiva, ¿no? Y excluyente del señor. Hay otras funciones que el defensor del pueblo también debe atender, sin desatender a la señora que está en su justo derecho de reclamar que sea asistida por el defensor del pueblo. Pero él está metido en eso y el resto... Acá está Salvador. Sí. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Corresponde, el artículo 162 de la Constitución, corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
y supervisar el cumplimiento de los deberes, de la administración estatal y la presentación de los servicios públicos. Él tiene que hacer la denuncia. Él tiene que hacer la denuncia contra el Tribunal Constitucional, contra la Comisión Permanente y contra el Presidente de la República. Así es. Bueno, y contra el Poder Judicial, lo mismo el Ministerio Público. Veremos si lo hace. Como digo, pues él, claro, está ganando. Buenos días, pueblo peruano. Muchas gracias. Marías, que Dios lo bendiga. A costa de la señora que tiene ese problema, ¿no? Muy bien, Salvador. Gracias, amigos. Gracias a Puerto Darío, en la avenida de la Rosa Toro 915 en San Luis. Al guapirito famoso cherry, bichito de lenguado. En la esquinita de Pacasmayo con Boca Negra en el Callao. Y un sudadito de chita. A Clínica Altiven, lo mejor para que usted pueda tener una sonrisa impecable.